ampara la vida de su territorio de las políticas públicas que la mercantilizan. En este foro estuvieron presentes diferentes luchas que están defendiendo sus territorios a nivel peninsular. Entre los presentes estuvieron compañeros de Común que están luchando en contra de una granja porcícola, estuvieron los compañeros de Bacalar luchando en contra de proyectos de soya transgénica, los demandantes que están en contra del Acuerdo General de Coordinación por la Sustentabilidad de la Península de Yucatán. Estuvieron presentes compañeras y compañeros que están en contra de proyectos de energías renovables que están afectando sus territorios, así como compañeras y compañeros de Chabrecal que están en la recuperación de sus tierras ejidales, y concejales del Congreso Nacional Indígena que estuvieron también compartiendo su palabra. Vamos a dar inicio con la intervención del compañero Juan Bautista, que es miembro del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, y nos va a presentar la situación que se está viviendo en torno al permiso que se autorizó en el año 2012 para las siembras de soya transgénica, así como parte de la demanda de amparo en contra del Acuerdo por la Sustentabilidad de la Península de Yucatán. Muy buenas tardes, compañeros de los distintos medios de comunicación. Hoy nos encontramos pues en estos momentos para informar lo que está sucediendo en nuestra región del poniente de Bacalar. Como bien se sabe de que nosotros estamos luchando en contra de la siembra de la soya transgénica en nuestro territorio, en la cual estamos llevando pues una demanda de amparo ante las instancias que corresponden, y hemos recorrido buen tiempo para todos esos trámites, en la cual hoy en día pues ya la Suprema Corte ya dictó la sentencia y ordenó la consulta a los pueblos indígenas. Bien, pues esta consulta que dictó la Suprema Corte, la CDI allá en Chetumal ya nos estuvo visitando de una manera arbitraria, porque consideramos que la sentencia de la Suprema Corte era para los pueblos indígenas o representantes indígenas que somos nosotros, que conformamos un consejo indígena en la región. Voy a comentarles de que los días pasados llegaron la CDI y las comunidades demandantes, en la cual ellos se abocaron nada más a entrevistarse con los comisariados ejidales y subdelegados municipales. Entonces nosotros vimos que esa forma de llevar la consulta, como ellos le llaman, si eso es lo que ya iniciaron, pues no va de acuerdo a la sentencia que se dictó, porque a nosotros nos están discriminando como representantes indígenas, que el mismo pueblo nos otorgó el mandato o para velar sobre los beneficios de los habitantes o de la misma gente. Nosotros sabemos que los comisariados ejidales tienen una función en la cual ellos ven asuntos agrarios, y no estamos desechando su mandato de ellos, pero lo que queremos es que la CDI reconozca nuestra posición como indígenas, como el pueblo nos ha demandado, para que nosotros estemos viendo estos asuntos que muy pocas veces los comisariados ejidales no tienen esa visión como nosotros. Entonces, por tal motivo, hoy esta conferencia de prensa hago público para que estamos viendo que la CDI no está haciendo su trabajo tal como es, y pues nosotros estamos viendo que de igual manera no tienen por qué
venir a hacer la consulta, porque en estos momentos el permiso está cancelado. Nosotros no estamos negando a la consulta, pero en este momento consideramos que mientras el permiso está cancelado, no tienen nada que consultarnos. Sabemos que están tratando las empresas de seguir consiguiendo que el permiso reviva. A lo mejor hasta ese entonces nosotros consideramos que nos pueden consultar, pero en estos momentos consideramos que no es el momento de que nos consulten, porque no hay nada que consultar, porque el permiso, como vuelvo a repetir, está suspendido o cancelado, como lo sabemos. Entonces, con lo que respecta al ASPI, igual nosotros vimos que ese acuerdo, según que se firmó por los 3 estados, son el seguimiento de todas los proyectos que vienen a dañar o a contaminar nuestro territorio, en la cual nosotros pues con el proyecto de la soya nunca se nos consultó. Entonces por eso igual nosotros tuvimos que firmar una demanda de amparo sobre este proyecto. Pues no tengo más que informar, sino que hasta ese momento veremos qué sigue con la CDI, que mañana nos van a visitar para seguir el proceso según ellos, pero nosotros consideramos que no tiene caso, pero vamos a esperarlo a ver qué posición se ponen ellos, y nosotros, si nos respetan, como vuelvo a repetir, como representantes indígenas, entonces entablaremos pláticas con ellos, pero hasta el momento es todo lo que puedo informar. Bueno, a continuación tenemos la intervención de Russell Reba, representante común de la demanda de amparo contra el Acuerdo General de Coordinación para la Sustentabilidad en la Península de Yucatán, ASPI, junto con Pedro Uc, demandante también en contra del ASPI. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. De antemano les agradecemos a todos los representantes de los medios de comunicación aquí presentes por el valioso tiempo que le dedican a este espacio. Igualmente, de manera personal, yo sí le quiero agradecer infinitamente al abogado que siguió este caso, que es el compañero Raimundo Espinosa, que pues me consta el compromiso que tiene con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, para empezar, uno tal vez se preguntará qué es el ASPI. El ASPI es el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán. Es un acuerdo que se firma el 10 de diciembre del año 2016 en el marco de la Conferencia de las Partes sobre el Medio Ambiente celebrada en Cancún, Quintana Roo. ¿Quiénes son los que firman ese acuerdo? Ese acuerdo lo firman los 3 gobernadores de la península. Está Rafael Moreno Cárdenas de Campeche, Carlos Joaquín González de Quintana Roo, Rolando Zapata Bello de aquí de Yucatán. También firman este acuerdo los 3 secretarios del medio ambiente, cada uno de su respectivo estado. Las autoridades firman este acuerdo avalado por un grupo de empresas que están buscando invertir en todo nuestro territorio como pueblos mayas. Una de las principales cosas que nosotros estamos denunciando en el ASPI es, número 1, este acuerdo no se redacta en español, perdón, no se redacta en maya, solamente se redacta en español. En este acuerdo no hubo consulta
consulta previa a los pueblos afectados por este acuerdo. No se publica en ninguno de los 3 diarios oficiales de los estados. La ley dice que todo acuerdo, ley, reglamento, se tiene que publicar dentro de los 5 días siguientes a la firma de ese acuerdo. Nosotros, como pueblo maya, solo aparecemos como atractivo turístico, dado que se dice muy claramente en este acuerdo que estamos considerados solamente como un paisaje biocultural y en ningún momento nosotros tomamos o podemos tomar decisiones dentro de este acuerdo firmado por los 3 gobiernos. Si hacemos un poco de historia, el artículo 2 que se firma en el 2001 dice claramente uno de sus apartados: cualquier proyecto que se quiera desarrollar dentro de un territorio indígena tiene que ser consultado previamente con las personas que serán afectadas. En este caso, en ningún momento se nos consulta como pueblo maya. Algo muy importante que vamos a estar viendo, vamos a estar leyendo dentro de este acuerdo, son algunas cuestiones que tal vez no sean muy familiares. Dice, por ejemplo, este acuerdo, que lo que se está promoviendo, y aquí está lo atractivo, pues, se promueve el negocio verde, se promueve el crecimiento verde, se promueve el turismo verde, se promueven los mercados verdes. En otras palabras, esto es el capitalismo verde. Bueno, eso de verde creo que es por los dólares, ¿verdad? Algo que también es muy importante dentro de este marco es que nosotros estamos denunciando justamente este acuerdo porque es la legalización del despojo de los territorios mayas. No podemos decir que la economía verde es a beneficio de nuestros pueblos. No podemos decir que los negocios verdes son a beneficio de nuestros pueblos. ¿Y por qué decimos eso? Porque actualmente estamos viendo que hay una gran cantidad de empresas extranjeras que están invadiendo nuestros territorios. Una de las cuestiones que dice el ASBI es que va a disminuir la deforestación en un 80% de aquí al 2020. Esto es completamente contradictorio porque se están aprobando proyectos de granjas porcícolas, se están aprobando proyectos de energías renovables o energías limpias, energías verdes, por una gran cantidad de hectáreas. Podemos hacer un recuento de cuántos proyectos se están aprobando dentro del territorio indígena, dentro de nuestro territorio, pues. Estamos hablando de proyectos como el de San José, el de TUM, el de Justicia Social, el de Tzilán. Estamos viendo que se están desarrollando proyectos en la zona centro, en Motul, en Suma de Hidalgo, en Progreso. Entonces, ¿de dónde viene eso de que se va a disminuir la deforestación? Si cada proyecto viene a deforestar no 1, ni 2, ni 3 hectáreas. Tenemos conocimiento de casos, por ejemplo, como el de San José, que estamos hablando de 700 hectáreas que van a ser deforestadas. Estamos hablando del caso de Motul, Suma de Hidalgo, de 2.000 hectáreas, con una ampliación a 3.000 hectáreas más que van a ser deforestadas completamente. Entonces no entendemos de dónde se va a disminuir la deforestación en un 80% de aquí al 2020.
si están entrando una gran cantidad de proyectos. Dice, por ejemplo, una parte de este acuerdo para la sustentabilidad, que se van a restaurar 250.000 hectáreas. Pues yo no sé cuáles se van a restaurar, porque no se están restaurando ninguna hectárea. Al contrario, se está deforestando una gran cantidad de hectáreas de monte, que es donde nosotros habitamos y es donde nosotros vivimos. También estamos hablando de proyectos que vienen a desarrollar grandes empresas como el Monsanto, por ejemplo, que es la introducción de maíz transgénico, de soya transgénica, que de hecho ya estamos siendo invadidos también por ese tipo de proyectos. Reconozco también la lucha de los compañeros de Quintana Roo, que están siendo firmes en la lucha y en la defensa de su territorio para que no entren esos productos que finalmente vienen a ser perjudiciales para todos. Una de las cosas que igualmente nosotros estamos promoviendo con el ASFI, aunque el ASFI diga que es el acuerdo para la sustentabilidad de la península de Yucatán, nosotros con todo lo que estamos viendo y con esa realidad que estamos enfrentando, decimos, las siglas no cambian, pero decimos que es el acuerdo para el saqueo de la península de Yucatán. Porque el objetivo de este acuerdo, ¿hacia dónde es? El objetivo es el agua, el objetivo es la tierra, el objetivo las semillas, el objetivo el viento, el objetivo la luz del sol. Entonces, tanto para el Estado como para los empresarios, ellos no pueden entender la relación que nosotros tenemos como pueblos indígenas con esto a lo que ellos le llaman recursos naturales. Para nosotros, más que recursos naturales, el viento, el agua, la tierra, los animales, los árboles, es parte de nuestra vida. No podemos vivir sin ellos, no podemos contaminar el agua que finalmente vamos a consumir, no podemos vender la tierra si para nosotros la tierra es como una madre. Es como rentar o vender a nuestra madre. O sea, eso, la concepción de nosotros como pueblos mayas es completamente diferente a la concepción que tienen ellos como empresarios. Para ellos son recursos económicos. ¿Y dónde está lo atractivo para convencer? Está en eso que le llaman la economía verde, el negocio verde, el capitalismo verde. En resumen, el ASFI viene siendo la actualización del despojo histórico hacia nuestros territorios. No podemos decir que somos una cultura viva si ya no tenemos territorio. No podemos decir que somos herederos de grandes conocimientos si ya no tenemos territorio. Finalmente, como dice Jacinto Canek, va a llegar el momento, ya está llegando el momento en que nosotros los mayas seamos extranjeros en nuestra propia tierra. Y eso no es una profecía que va a suceder dentro de 100 o 200 años. Es algo que ya estamos viviendo, es algo que ya está. Estamos siendo invadidos y de esta invasión, si en este momento nosotros como pueblo maya no nos organizamos y no nos defendemos, pues vamos a desaparecer. Y aquí en este espacio de convocatoria del día de hoy, pues están presentes varias luchas que se están dando. Está el caso de Jomún, el caso de Charrical, el caso de los defensores del territorio de los proyectos de energía limpia. Estamos aquí varias luchas que venimos a compartir, que no estamos de acuerdo con esta política pública que solamente promueve
el capitalismo verde. Eso lo queremos dejar claro. Es cierto que el amparo contra el ASPI, pues sí, efectivamente, ya hubo una sentencia a nuestro favor, pero eso no lo es todo. Puede ser que el amparo lo hayamos ganado, pero está pendiente algo, y lo que está pendiente en este momento es la justicia. Porque aunque se haya ganado, no hemos visto la justicia. Vemos que a nivel local, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Eduardo Bajori, sigue autorizando proyectos. O sea, la SEDUMA está actuando en contra de nuestros pueblos. Y lo más triste del asunto es que hay muchos hermanos nuestros que están aplaudiendo las políticas públicas de ese señor Bajori, que solamente está autorizando proyectos que vienen a ser una falta de respeto para nosotros. Y un poquito también para comentarles, cuando nosotros decidimos ampararnos contra este acuerdo, tuvimos muchas dificultades. Una de las dificultades que tuvimos es que el juez en primera instancia desecha la denuncia de amparo. ¿Y por qué desecha la denuncia de amparo? Uno, porque dijo que nosotros no somos indígenas. Y dos, que tampoco vamos a ser afectados, que porque vivimos en ciudades. Entonces, la primera lucha fue para demostrarle que nosotros somos originarios de estas tierras. Y nos parece un absurdo legal que tengamos que comprobar que sí lo somos. Nos parece un absurdo legal eso. Nosotros decíamos, incluso fuimos al Indemaya, se los queremos decir, fuimos al Indemaya así como para ver dónde estaba el caminar de ellos. Fuimos a solicitar una credencial de mayas. Y nos dijeron que el Indemaya no puede dar credenciales de maya. Y le preguntamos por qué, y ni ellos sabían por qué. Y le dijimos, ¿y cómo podemos demostrar que somos mayas? Pues no lo sabemos, pero credenciales no podemos dar. O sea, al final de cuentas, el juez del Distrito 2, juez federal, destacado aquí en Yucatán, pues sí nos rechaza la denuncia, y nos vamos al siguiente nivel, que es el Tribunal Colegiado de Circuito. Allá nos admiten la denuncia, en el Tribunal Colegiado de Circuito, y le regresa la denuncia al juez de aquí de Yucatán. Y finalmente, con argumentos sólidos, argumentos legales, pudimos demostrar que sí tenemos la razón legítima, la razón legal, y sí tenemos también la razón jurídica. Y al final de cuentas, la resolución de este amparo es a favor, y hacemos la aclaración, no es a favor ni del indígena maya Russell, ni del indígena maya Pedro, es a favor del pueblo maya, de los 3 estados, o sea, de Yucatán, de Campeche y de Quintana Roo, siendo que este acuerdo es de carácter regional. Entonces la sentencia, como consecuencia, tenía que ser de carácter regional. Pues muchísimas gracias, es todo de mi participación. Buenas tardes, yo soy el segundo demandante del amparo contra el ASPI y quiero comentar algunas cosas. Un primer problema que tenemos con el ASPI es su propio nombre, porque usan este término sustentabilidad, que en realidad no sabemos qué quieren decir con ello. Y lo digo así porque hasta los que medio hablamos español tenemos el problema de entender qué es eso, y nos hemos dado cuenta de que se usa de diferente manera, depende detrás de qué trincheras está, es lo que se quiere decir con ello.
y más aún nos dimos cuenta cuando fuimos a los pueblos y en maya me preguntaron los ejidatarios, ¿y cómo traduces sustentabilidad en maya? Y a buscar entonces la manera de decirles a los compañeros, y me doy cuenta que tampoco yo entendía qué cosa es eso, ¿no? Y bueno, pues dijimos, vamos a ver qué dicen. Nos pusimos a leer el ASPI para tratar de descubrir qué es, porque bueno, justamente una de las cosas que demandamos en el amparo es que no está en lengua maya, está solamente en español, y entonces si afecta a toda la península de Yucatán y la península habla maya, pues no entendemos por qué, o tal vez si lo entendemos es discriminación, porque solamente se hace en una sola lengua. Bueno, ese es el primer problema que tenemos con el ASPI. Luego, al estudiarlo un poco, nos dimos cuenta que tiene como 4 líneas de desarrollo, que le llaman, o 4 tipos de proyectos. Un primer proyecto que vemos que se propone y que se desarrolla es el trabajo de las semillas transgénicas o el monocultivo de la soya y también del maíz, también son monocultivos. Y esto perjudica porque pues deforestan grandes cantidades de tierra, de árboles, de selva, y bueno, si son transgénicos impacta contra las abejas, impacta contra el agua, y bueno, ya sabemos que hay estudios que se han hecho en Coperchen, por ejemplo, en donde se dice que hay glifosato en la leche materna con que se alimentan los niños. De este tamaño está el problema. Eso es, digamos, la primera línea de proyectos que se desarrollan. La otra línea son las megagranjas porcícolas, y que defienden mucho pues los que tienen interés en ello. Nosotros decimos que de sustentable tiene esto de que contaminen el agua, contaminen los cenotes. Pues ya vimos que bueno, el defensor principal es el secretario del Medio Ambiente, el doctor Bayori, y defendiendo inclusive a la persona que dio el permiso del impacto ambiental. Él dice, bueno, lo hizo una dentista y no hay problema porque pues la dentista tiene una cédula. Y bueno, pues yo estaba pensando que a lo mejor él como especialista en medio ambiente no tendría problemas en hacer una endodoncia, ¿verdad? Porque pues si de eso se trata, entonces así va la cosa. Resulta entonces que hacen este tipo de proyectos o megaproyectos de granja. Otro proyecto que desarrollan es el turismo. Nos hemos encontrado con muchos ejidos. Ayer precisamente estábamos en Chemach y los ejidatarios de Chemach nos decían: el gobierno quiere agarrarnos más de 1000 hectáreas de tierra con el pretexto de que lo van a cuidar, es decir, servicios ambientales, y CONAFOR lo quiere declarar una zona de reserva. Pero hemos visto cómo después de que expropian para la zona de reserva, pues se lo entregan a las empresas, y las empresas son las que finalmente usan este territorio para sus grandes negocios. En este caso es el turismo. Otro proyecto que desarrollan son los relacionados con las energías renovables. Tenemos energías eólicas y energías fotovoltaicas. Hemos visto cómo han engañado tanto a los ejidatarios, y hace un momento comentábamos aquí en el foro lo siguiente: cuando nosotros leímos en Suma de Hidalgo el convenio que se firmó entre la empresa y los ejidatarios, y vimos que de 30 cláusulas que hay, 29 están en favor de la empresa y uno solamente está en favor de los ejidatarios, les dijimos: ¿por qué firmaron esto? Y ellos dijeron: pues es que no sabíamos. Pero ¿cómo no van a saber? Pues es que nos dieron hojas en blanco. ¿Pero por qué firmaron hojas en blanco? Pues es que nos da igual porque no sabemos leer. ¿Y nadie de ustedes sabe leer? Sí, pero el que lo leyó tampoco lo entendió porque está raro el español como está escrito. Entonces es así como una causa perdida. Y encontramos en la cláusula cosas
horribles. Por ejemplo, si hay un conflicto entre las partes, no pueden los dueños de la tierra demandar. Aquí en Yucatán tendrían que ir a demandar en el Distrito Federal. Si de repente el gobierno decide ponerle impuestos a esos parques solares o eólicos, los impuestos los tendría que pagar el dueño de la tierra, no la empresa, ¿no? ¿Y cuánto les pagan en el caso de Sinanchet? 70 centavos la hectárea por día. 70 centavos. Y cosas de esa naturaleza. Entonces hemos visto cómo estas grandes empresas han venido a arrebatarnos la tierra. Y claro que cuando nosotros decidimos demandar el ASPI, uno de los que se molesta más con nosotros pues es el doctor Bachori. Y bueno, comienza a lanzar de repente algunos mensajitos por allá, que nos hemos radicalizado, que los indios mayas son pacíficos, no hacen cosas de esa naturaleza, porque entonces si hacemos cosas así, no, a lo mejor no somos indios mayas, porque los mayas han sido pacíficos siempre. Tal vez lo está diciendo porque en el sur hay una región que decretaron como una zona de reserva biocultural que le llaman Jibiopuc. En la Jibiopuc es una reunión de 5 municipios, y en esta región pues una de las cosas que hacen es que tratan de hacer una especie de organización de diferentes tipos de producción, como la ganadera, la turística, las milpas y todo este tipo de producción, pero también financiados por la TNC y financiados por la GIZ de Alemania, hacen una especie de estudios que le llaman consultorías, y la última consultoría que hacen es para conformar un consejo indígena en la Jibiopuc. Y según la SEDUMA, ese consejo indígena es el verdadero grupo indígena de la península de Yucatán, y todos los indígenas que quieran ser indígenas legítimos tendrían que sumarse a esta organización para que tenga validez, si no, ya no son indígenas. Quizá por eso es que cuando nosotros metimos el amparo, el juez nos estaba diciendo que no tenemos interés legítimo, es decir, no somos indígenas, no hay manera de demostrar que somos indígenas. Por eso fuimos al INDEMAYA y dijimos, bueno, pues que nos den un documento, hay una constancia donde diga que soy indígena. No, pues no se puede hacer. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues bueno, yo afortunadamente hace algunos años gané 3 premios de poesía maya, y pues me dieron unos documentos allá donde dice que pues gané los premios, y agarré esos premios y lo metimos como prueba para demostrar que soy indígena maya. Y aún más, di unos talleres allá en el sur del estado, y quien gestionó el taller pidió una constancia, y curiosamente la constancia la firmó el doctor Bachori, y la metí también. Entonces con ese documento, con esa documentación, vino la sentencia a favor de nosotros. Esto estuvo interesante porque claro, luego me mandaron decir, Pedro, ya te radicalizaste, ¿qué pasa contigo? Si otros indígenas en el sur del estado pues se portan bien, es más, nosotros los llevamos a las ferias de las semillas, nosotros los apoyamos, qué proyecto necesitan, cuánto necesitan para su proyecto, pero dejen de radicalizarse. Entonces este tipo de situaciones, lamentablemente, como decía Russell, hay también hermanos indígenas que se han prestado para esto. Esto es muy triste. Finalmente enfrenta a la gente de la misma comunidad, como está pasando por ejemplo en San José ahorita, que el compañero Aurelio no me dejará mentir, como en su comunidad la gente está enfrentada porque el gobierno que avala el abuso de las empresas pues ha generado un conflicto social. El tejido social y comunitario de los pueblos están hoy lastimados por esta ambición que tenemos que parar, y un camino que hemos decidido por lo pronto es la vía jurídica.
pero vendrán otros. Muchas gracias. A continuación tenemos la intervención del abogado Raimundo Espinosa, que es el abogado defensor de los demandantes en contra de las... Gracias. Buenas tardes. Voy a tratar de precisar algunos puntos sobre los dos asuntos que se han planteado ahora, ¿no? Yo colaboro tanto con el Consejo Indígena de Bacalar, en el caso de la demanda contra Monsanto, por el permiso que le dieron para sembrar soya genéticamente modificada, ¿no? Que, bueno, seguramente lo conocen porque también incluye Yucatán, Campeche, ¿no? Y sobre eso ha habido mucha difusión y una gran lucha, especialmente en Campeche, ¿no? Bueno. Y, bueno, también soy el abogado de quienes demandan, tanto en Quintana Roo como acá en Yucatán, a una serie de autoridades por la emisión y la entrada en vigor del acuerdo de sustentabilidad del ASPI, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de precisar algunos puntos que siguen siendo bastante complicados, ¿no? En el caso de la soya transgénica en Quintana Roo, no tiene nada que ver, claro, es el mismo problema con las mismas autoridades involucradas, pero es un proceso diferente del proceso en Campeche y del proceso en Yucatán, ¿no? Eso es lo primero que debe quedar claro. O sea, los de Campeche y Yucatán llevan su proceso y sus abogados o asesores dicen lo que ellos dicen y nosotros decimos otra cosa. Bueno, en el caso de allá, la sentencia es mucho más reciente y la ejecución de la sentencia apenas comienza, ¿no? En el caso de Campeche, por ejemplo, pues ya eso va bastante más avanzado y ha sido toda una batalla de los compañeros, ¿no? Bueno, acá apenas comienza. La CDI apenas, la delegación de la CDI en Quintana Roo apenas comienza a enviar a algunos representantes a que vayan a sondear y a entrevistarse. Sin embargo, pues hay dos cosas que es muy importante destacar, que ya un poco las mencionaba don Juan. Primero, la sentencia sí ordena que se lleve a cabo un procedimiento de consulta con las características de previa, informada, etc. Pero ordena que se lleve a cabo con las autoridades tradicionales como interlocutoras del proceso, ¿no? O sea, no con cualquier autoridad, sino con las autoridades por usos y costumbres o, si quieres, las autoridades indígenas de las comunidades involucradas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las autoridades ejidales, ¿sí? O sea, los miembros del comisariado ejidal en cada una de estas comunidades no son lo mismo que la autoridad indígena en esas comunidades o en la región. También quiere decir que las autoridades municipales, que pueden ser delegados, ¿no? Creo que por acá les dicen así delegados, ¿no? Porque a veces cambia la denominación según el estado donde nos encontremos. Bueno, los delegados municipales tampoco son autoridades tradicionales en las comunidades indígenas, y eso es muy importante que lo distingamos. Por lo tanto, si gente de la CDI llega a las comunidades y busca iniciar el procedimiento de consulta teniendo como interlocutores al comisariado ejidal o a los delegados municipales, pues está violentando la propia sentencia, y no solo la sentencia, sino los fundamentos de la sentencia, el artículo 2 constitucional, otros criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia, resoluciones de la Corte Interamericana, el convenio 169 de la OIT, las declaraciones de derechos de pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Bueno, se tiene que hacer el procedimiento de consulta teniendo como interlocutores a las autoridades indígenas de las comunidades, que en el caso de Bacalar hay un Consejo Regional Indígena de Bacalar, y es con ese consejo con quien tienen que entenderse. Sin embargo, ellos explícitamente han dicho, cuando se han acercado a las autoridades, al comisariado ejidal o a los delegados municipales, que no se van a entender con el consejo, sino que se van a entender con ellos porque no reconocen a ese dichoso consejo, ¿no? Bueno, ese es un problema muy grave que es parte de lo que queremos denunciar hoy. La otra cuestión, bueno, a ver, se tiene que llevar a cabo un procedimiento de consulta en ejecución de la sentencia del amparo que nos favoreció, ¿no? Sí, pero eso solamente tiene sentido si el objeto de la consulta existe. El objeto de la consulta es un permiso por tiempo indefinido para la siembra comercial de soya genéticamente modificado a favor de la empresa Monsanto, ¿no?
ese permiso no existe más, porque ese permiso hace ya algunos meses fue revocado en un procedimiento judicial paralelo, ¿sí? En un procedimiento administrativo en paralelo fue revocado porque Monsanto incumplió con ciertas condicionantes para la vigencia del permiso. Y en este momento, merced a que se promovió un juicio de carácter administrativo, se está litigando, pero el permiso está revocado. ¿Cómo es que tú quieres, autoridad CDI, llevar a cabo un procedimiento de consulta sobre un acto jurídico que no existe, que está revocado? En todo caso, para dar cumplimiento a la sentencia, es necesario que esperemos a que termine el procedimiento jurídico paralelo que se está llevando a cabo para definir si el permiso se mantiene revocado y por lo tanto ya no existe, o bien si ese permiso vuelve a cobrar vigencia y es válido. Tenemos que esperar a que eso termine para que entonces sí se pueda llevar a cabo un procedimiento de consulta con las comunidades afectadas y que tienen un amparo a su favor en sobre ese permiso, ¿no? Entonces quieren hacer una consulta sobre un acto que no existe. Ese es el segundo hecho que nosotros queremos denunciar en relación con lo que está pasando en la defensa, en el proceso colectivo de defensa del territorio en contra de la soya transgénica que se está viviendo en Bacalar. Bueno, en el segundo asunto, que es el caso del ASPI, se promovieron 2 juicios de amparo indirectos, ¿no? Cada uno en Quintana Roo, otro en Yucatán. Voy a hablar ahora específicamente del caso de Yucatán. En el caso de Yucatán, pasando toda la travesía que ya nos contaron Russell y Pedro, pues resulta que finalmente el 20 de octubre de 2017, el juez de distrito que conoció el asunto emitió una sentencia en donde pues sí, se ampara y se protege a los quejosos, Russell Peva y Pedro Uc, ¿no? Eso quiere decir que nosotros ganamos el juicio en la primera instancia. ¿Qué implicaciones tiene haber ganado ese juicio en contra de los gobernadores de los 3 estados, de los secretarios de medio ambiente de los 3 estados y de otras autoridades que también estuvieron involucradas, ¿no? Porque hay varias más autoridades que están involucradas. Bueno, los efectos de la resolución, en primer lugar, tienen que ver con que el juez ordena que el ASPI, que el acuerdo, sea modificado para que dentro de su contenido se establezca un apartado especial donde se reconozca la riqueza cultural, la riqueza natural que supone la existencia pues, del pueblo maya en la península de Yucatán, donde se reconozcan también los derechos de los pueblos mayas y además la lucha histórica que el pueblo maya ha sostenido en la región para defender su identidad y sus territorios, ¿no? El juez incluso en la sentencia, en los considerandos de la sentencia, pues lleva a cabo toda una reseña que da cuenta de estas luchas, de esta identidad, de esta riqueza del pueblo maya en la península. Bueno, pues ordena a quienes hicieron el ASPI que en un apartado especial, que se agregue un apartado especial al acuerdo donde esto también se reconozca. Porque como decían los compañeros, en el acuerdo sí se habla de los mayas, pero se habla de los mayas siendo parte del paisaje biocultural, que de lo que se trata en parte el ASPI es de capitalizar, en el peor sentido de la palabra, los paisajes bioculturales, convertir el contenido de eso que llaman paisajes bioculturales pues en materia de inversión o en objeto de capitalización. De eso es de lo que se trata, junto con más cosas, ¿no? Que algunas ya se comentaron. Entonces, bueno, eso es lo primero que sucede. En segundo lugar, el juez también ordena que en uno de los apartados que tienen que ver con la aplicación del ASPI, se establezca de forma explícita la necesidad, la obligación de las autoridades de consultar a las comunidades indígenas del pueblo maya que puedan ser, no tienen que ser afectadas en efecto, ¿no? En los hechos o ya, sino que puedan serlo potencialmente afectadas por los proyectos que estén enmarcados dentro del ASPI, ¿no?
Esto parece una obviedad porque, bueno, se supone que los pueblos y comunidades indígenas tienen de por sí ese derecho reconocido en distintos documentos, ¿no? Ordenamientos normativos. En fin. Bueno, resulta que el ASPI, para empezar, fue elaborado y fue aprobado, incluso fue puesto en vigor, sin que se consultara en ningún momento a las comunidades indígenas de ningún municipio de ninguno de los 3 estados, ¿no? Incluso hay gente que todavía hoy no sabe ni que existe el ASPI. Bueno, en ningún momento fueron consultados, el ASPI no fue consultado. Y además iban a empezar, o han avanzado, no lo sabemos hasta dónde, pues la prospección, las negociaciones con los inversionistas privados que van a venir a lanzar proyectos que estén auspiciados o que estén enmarcados en el ASPI. Y todo eso lo iban a hacer, incluso van a comenzar a dar autorizaciones y ejecutar ya proyectos sin que se consultara a las comunidades, pese a que se supone que ya tienen ese derecho consagrado en otros ordenamientos. El hecho de que el juez ordene que se incluya en el ASPI las reglas de la consulta y en su caso también la exigencia la necesidad del consentimiento, lo que indica no es redundante, porque las autoridades de por sí no lo iban a hacer. Se hace necesario que lo pongan porque no lo iban a hacer, a pesar de que sí tenían ya la obligación previa de hacerlo, ¿no? Bueno, claro, con todas las características que ya más o menos se conocen de los procedimientos de consulta. Esto implica, además, que dentro de los proyectos que pueda contemplar el ASPI, que algunos son los que planteaba ya Pedro, son proyectos, el tema de las granjas, las eólicas y demás, son proyectos que perfectamente caben en el ASPI. No se presentan en el marco del ASPI porque el ASPI está demandado y perdieron. Y eso es lo que no dice Valliori cada vez que da sus conferencias y pasa sus PowerPoint. Perdieron, los demandaron y perdieron. Y en el juicio se demostró, y está en el expediente, que no consultaron a ninguna comunidad indígena. Consultaron a ONGs que trabajan para ellos o que reciben financiamiento del gobierno. Eso es lo que hicieron, pero esas no son las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, las comunidades que se tengan que enfrentar con estos proyectos no tienen que estar peleando cada una su juicio para que los consulten, demandando que los consulten. ¿Por qué? Porque con esta resolución del juez es no para un proyecto en concreto, sino para todos los proyectos incluidos en el ASPI, ¿no? Entonces, esa batalla no la tienen que dar una por una, porque se pudo dar esta batalla en un principio y se ganó la obligación expresa de que se consulte en todos los casos, ¿no? Eso es muy importante. La diferencia, o bueno, el otro agregado, el apéndice que viene a esto es el tema del consentimiento. El juez reconoce que en ciertas ocasiones, por el impacto significativo que puedan tener ciertos proyectos, no es suficiente con que se lleve a cabo una consulta que no tiene efectos vinculantes, sino que también se requiere recabar el consentimiento de las comunidades para que procedan, ¿no? Es muy importante porque en contra de los criterios que ha emitido recientemente la Suprema Corte de Justicia en casos como el de Yucatán y Campeche contra la soya transgénica, en esos casos el criterio es que no hay consentimiento, sino únicamente consulta en casos restringidos. Acá el juez de distrito, en contra de ese criterio, dice sí hay consulta, pero además en ciertos casos, cuando el impacto sea significativo, también se va a requerir el consentimiento. Eso se apega mucho más a las sentencias de la Corte Interamericana que el Estado mexicano está obligado a cumplir, que lo que resolvieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia en los casos de Campeche y Yucatán contra la soya transgénica, donde se manipuló la interpretación de estas sentencias del caso Saramaca contra Surinam de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que es algo que no se dice mucho. Los compañeros que participan en los procesos aplauden mucho que les dieron el amparo para la consulta, pero no dicen nada de lo que costó eso. Y lo que costó es que en México no haya procedimientos de obtención de consentimiento para comunidades indígenas, ¿no? Bueno, lo otro que es muy importante destacar, con esto termino, dos cosas. Uno, sí, la demanda de amparo fue interpuesta en Yucatán, firmada por dos quejosos, que son los demandantes, Russell y Pedro. Sin embargo, la demanda no fue presentada de tal forma que se tratara de defender derechos individuales de Russell y de Pedro. Tampoco se presentó la demanda de tal forma que se tratara simplemente de defender los derechos de la comunidad, de las comunidades donde viven respectivamente Russell y Pedro, que se podría haber hecho y hubiera sido también muy bueno. Pero la demanda se planteó de tal forma que firmando Russell y Pedro estuviesen defendiendo el territorio
no de una o de otra comunidad donde ellos viven o trabajan, sino estuviesen defendiendo el territorio en general que ocupan y en el que han habitado el pueblo maya de la península de Yucatán. Eso incluye pues un territorio que rebasa los municipios y las fronteras de las entidades federativas. Por eso la sentencia tiene ese efecto. Es a favor de todas las comunidades en los 3 estados que forman parte del pueblo maya, ¿no? Y eso es muy importante, porque sí es muy complicado que suceda. El juez pues se aventó literalmente a resolver en ese sentido, que fue lo que nosotros pedimos, y aceptó resolver en ese sentido. ¿Qué nos faltó? Bueno, el juez al final, nosotros le pedíamos que también se consultara el propio acuerdo, no nada más cada vez que hay un proyecto enmarcado en el acuerdo, sino el acuerdo mismo. Hasta eso ya no llegó el juez, ¿no? Pero bueno, todo lo demás que se obtuvo fue muy positivo. Sin embargo, el ASPI, que es lo que se está debatiendo en este momento, pero en Quintana Roo contra el ASPI debe ser consultado por sí mismo, porque es un acuerdo que tiene que ver con derechos de pueblos y comunidades indígenas, por sí mismo, no porque haya actos o proyectos que deriven de él, sino que él mismo ya impacta en el ejercicio de derechos de pueblos y comunidades indígenas. Por lo tanto, es un acto jurídico susceptible de ser consultado y que debería serlo, pero que hasta ahora no fue consultado, ¿no? Bueno, es muy importante también que no se nos pase pues decir quiénes estuvieron detrás de todo esto, ¿no? Hay un resumen que elaboramos, y si a alguien le interesa, bueno, los compañeros de DUCE se los pueden compartir, donde viene detallado pues las 40 empresas y organizaciones que firmaron en apoyo al ASPI, ¿no? Y que seguramente pues son las primeras que iban a invertir. Además, bueno, hubo una serie de ONGs que estuvieron participando en los procedimientos, y que es porque ellas participaron que Batllori dice que sí hubo consulta, pero no fue consulta a comunidades indígenas, fue consulta a ONGs de derechos humanos que usurpan una representación de la cual carecen, ¿no? Que no son comunidades indígenas, son ONGs de derechos humanos que hacen negocio de la gestión de derechos humanos, y eso hay que entenderlo, o ambientalistas, ¿no? Que también viven de eso. Bueno, y lo otro que está muy claro, quién estuvo detrás del proyecto y su redacción, bueno, Nature Conservancy, ¿no? TNC, que es quien realmente ha estado impulsando y articulando para que esto suceda, ¿no? La comisión, la CONAVIO, ¿no? También estuvo detrás de todo esto. El Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, la empresa Mayacoba de Quintana Roo, el Corporativo Gamas de Yucatán, la Universidad Marista, que si no me equivoco fue la que puso las instalaciones para que ahí se reunieran y trabajaran todo esto, ¿no? Pero junto con ellos hay otras 40 empresas o corporativos que estuvieron, más todas las ONGs que le entraron a todo esto, y claro, todos esos pues falsos líderes de comunidades indígenas que se prestaron a participar en todo esto, ¿no? Es muy importante que los denunciemos y que todos se dé a conocer, porque ellos están hablando en nombre de gente que no representan, y están jugando, negociando con derechos que no son exclusivamente los de ellos, si es que son de ellos, sino que son de colectividades que los trascienden, ¿no? Bueno, muchas gracias. A continuación tenemos la intervención de Ramón Vera, de la organización GREI, y también es asesor de los demandantes. Sí, bueno, en realidad, como ven, ya prácticamente todo está dicho. Yo solamente voy a poner algunas tuerquitas por aquí y por allá. Debemos pensar la península de Yucatán como un espacio geopolítico en disputa, y que es muy importante que lo tengamos muy claro, porque no se había visto, y de algún modo ahora cada vez más la presencia de ese conflicto es más brutal. Desde el 2011, en donde se sesionó en México con el Tribunal Permanente de los Pueblos, aquí no sé si ustedes recuerden, se hizo en la comunidad de Maní, ahí en la escuela de agroecología de Maní, se hizo una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, en donde ya había una sistematización bastante acabada por parte de muchísimas comunidades y organismos y colectivos de los 3 estados, es decir, de la península completa, ¿no?
y estábamos hablando de más de 100 casos que iban desde la trata de personas en las fronteras, digamos, de la península, pasando por todo lo que es el delito y el crimen organizado, pero iba a todo lo que es bienes raíces, iba al desarrollo de este famoso Dragon Mart, iba a todo lo que son los desarrollos turísticos, al manejo de lo que son las lagunas y el océano, todo el rollo pues ustedes vieron lo que pasó con todo lo que son las zonas costeras de la península, ¿no? Estamos hablando literalmente de un ataque frontal, perdón, lo voy a decir así, pero no solo es contra el pueblo maya, sino contra toda la población completa de la península de Yucatán, pero en particular el pueblo maya está estorbando muchísimo a estos intereses de las empresas que de algún modo sí quieren pues acaparar de una manera muy brutal, ¿no? La sistematización de los agravios lograda en esa preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos se ha ido profundizando, ¿no? Y digamos, estas demandas que ha habido ahora son no producto directo porque los procesos van caminando, pero sí tuvieron un momento de fortaleza ahí como para sistematizar lo que está ocurriendo, y hoy en día estamos viendo los efectos justamente que los juzgados están dándole la razón a las comunidades de los 3 diferentes estados. No es un solo proceso, ya lo dijo Raimundo, pero lo insisto, son varios procesos, el de Campeche, el de Yucatán, el de Quintana Roo, y han ido caminando ni siquiera paralelamente, cada cual por su lado, y sin embargo va cotejando el hecho de que se les va dando la razón, porque tienen la razón, pese a que las empresas han querido empujar junto con los gobiernos ¿cómo llamarle? Un borroneo, un tratar de erradicar la presencia maya de la península, ¿no? Desde el 2011 que estamos hablando, lo pongo como una fecha histórica así contundente atrás, porque desde entonces ya los pueblos, las comunidades estaban hablando de que sentían que había la intención concreta de, pues ahora sí que de erradicarlos, de borrar la presencia maya en la península de Yucatán. Yo he visto personalmente con varias de las personas aquí presentes, hemos visto cómo llegan los trascabos, por lo menos en Quintana Roo, yo supongo que en Campeche y en Yucatán pasa lo mismo, llegan los trascabos y amarrados con cadenas, unas cadenas, pues no sé, así como de este ancho, cada una, y son cadenas que tienen metros y metros, y con las cadenas los trascabos se agarran y empujan, arrastran la selva de una manera brutal, y al arrastrarla, la arrancan de cuajo con todo y raíz, juntan con los trascabos en el centro de un terreno que quedó absolutamente plano, y ahí le prenden fuego. No se trata de agricultura de montaña, no se trata de roza, tumba y quema, no se trata de manejo de acahual, se trata de una destrucción deliberada de la selva maya en su conjunto, en zonas que ni siquiera son continuas, sino que dependiendo de dónde vieron la oportunidad lo van haciendo, ¿no? ¿Cómo vienen a decir que en los objetivos esté ese frenar la deforestación? En el famoso ASPI, uno de los que se presumen más como proyectos son justamente los famosos RED, es decir, servicios ambientales y que se evite la deforestación, todo esto que de algún modo se ha ido vendiendo como esto que planteaba Russell de economía verde, que son una serie de mecanismos que en realidad no tienen nada de verde. O sea, finalmente que The Nature Conservancy esté metido en el centro de todos estos proyectos, habla como de la tendencia hacia la que va. O sea, les suena como muy sustentable que hablemos de intensificación de cultivos. O sea, la intensificación de cultivos está asociada con monocultivo, está asociada con invernaderos, está asociada con agroquímicos, a pesar de que se diga que no. Pero
los actos fallidos, ya los decían los psicoanalistas, son muy tremendos. O sea, es que tú haces algo que no querías hacer, a eso se le llama un acto fallido. Tú haces algo que te importaba mucho no hacer, pero tú lo haces, y lo haces porque de algún modo está en tu intención hacerlo. Y entonces el criadero de cerdos que se está proyectando y que está casi finalizado en la comunidad de Común, contradice todo lo que aparentemente es de sustentable en el acuerdo famoso de sustentabilidad de la península de Yucatán, que las mismas comunidades y pueblos lo han bautizado de chunga y broma y mofa como el acuerdo de saqueo de la península de Yucatán. Y así se le va a ir quedando, porque de verdad, ¿cómo es posible que promueve y promueve que sea, algo sustentable y curiosamente pues resulta que se les fue? Pero ahí tienen proyectado y casi finalizado, justamente ahora sí que en los terrenos, en el territorio de los cenotes sagrados de Común, donde además hay pues la conexión con fuentes subterráneas muy importantes para toda la península, y justamente ahí quieren poner un criadero. Pues yo siempre insisto, un criadero de animales es una granja industrial, y una granja industrial es como un campo de concentración. Ustedes han ido, yo les recomiendo que vayan así, digo, no que están terminando, que vayan a visitar criaderos industriales de animales para que se den una idea de lo tremendo que es, y de la contaminación tan extrema de la que estamos hablando. O sea, las lagunas para ahora sí que desaguar toda la mierda, disculpen la palabra, para poder sacar toda esa miasma que está ahí y tenerla ahí, y que de algún modo se va acumulando y acumulando, es nada más lo exterior a la granja, porque dentro es el hacinamiento, son las bacterias impresionantes, es el antibiótico metido pero a tope, ¿no? Es ahora sí que un trato absolutamente inhumano, que lo podemos calificar como como de campos de concentración de animales para luego ser consumidos, de una manera que además ni siquiera o sea, no puede decirse que sea sano lo que salga de ahí, ¿no? Entonces sí estamos en un problema, porque pareciera que no se reconoce. O sea, de hecho incluso el mismo acuerdo hablaba de que, bueno, todo esto, pero la península va a estar libre de transgénicos. Y nosotros decimos, pero 2 y 2 no suman 4 cuando no quieres que sumen 4. O sea, estamos hablando de que todos esos transgénicos, esa soya, a fin de cuentas, es parte de lo que se puede alimentar a todos estos animales. Hay como toda una lógica de una cadena, llamémosle de valor, en donde van sumando todas las partes que van a confluir para hacer un gran negocio. Y no es que todo el centro de esto sea el criadero de Común, es solamente un ejemplo de todo. Si ustedes se ponen a investigar cada uno de los proyectos que quedará articulado junto con las políticas públicas y junto con los programas de gobierno que están implícitos en ese acuerdo de sustentabilidad, se van a espantar, se van a ir de espaldas de todo lo que está implícito, porque van a articularlos juntos. Y parte del problema es que los van a articular juntos, podemos decir casi que es como un piloto de lo que se viene con la ley de biodiversidad, ¿no? Yo quisiera terminar nada más diciendo que todo lo que está ahí en el acuerdo, en realidad, si vemos cada uno de los proyectos por separado, de pronto hasta podríamos no notar que hay una lógica ahí, ¿no? Articulado todo junto, sí asusta, ¿no? Y por otro lado, cuando vemos todos los hilos que están alrededor, pues hay un interés muy concreto en impulsar una destrucción que de algún modo a alguien le está beneficiando. Gracias.
continuación tenemos la intervención de Emanuel González de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la sección de Agricultura y Alimentación y también parte de la Red de Defensa del Maíz. Gracias por asistir. Ya se dijeron, se explicó prácticamente toda la situación que pasa en la península de Yucatán y en el contexto de esta situación del acuerdo para la sustentabilidad. Yo quisiera solamente redondear dando algunos datos e información muy puntual. Actualmente se ha documentado a nivel internacional que estamos viviendo hoy mismo la 6ª extinción masiva de especies a nivel global. Hay indicios, hay indicadores que dicen que la tasa de extinción de especies de vertebrados, es decir, no cuentan ni a vegetales, ni especies vegetales, ni a hongos, ni a microorganismos que son importantísimos en el ecosistema. Esta tasa de extinción dice que se extinguen 2 especies de vertebrados cada año. Este es un índice global. No indica, este estudio no indica qué cantidad de especies se extinguen por país. Y pensando en la situación de cuidado de la biodiversidad y de los ecosistemas en México, podríamos pensar que esta tasa es mayor, es decir, que cada año se podrían extinguir más especies. De entrada tenemos como marco pues la vaquita marina en el norte del país. Redondeando lo que explicaba Ramón particularmente sobre la granja de producción de cerdos en Jomún, es verdaderamente impresionante, son verdaderamente impresionantes los posibles efectos que tendría que la apertura, la operación en los hechos de este tipo de granjas. Se ha reportado desde hace algunos años en el Golfo digamos, estoy haciendo un contraste o explicando lo que ya está pasando en otros lados del planeta, es decir, en Estados Unidos, en el Golfo de México, hay una que le llaman zona muerta. Esta franja pegada al litoral de la costa este de los Estados Unidos se llama zona muerta porque en efecto no hay organismos vivos. Se ha detectado la ausencia de organismos vivos en esta franja derivada de la cantidad enorme de desechos de la producción agrícola y pecuaria. Estos desechos han llegado a esta zona del océano, a esta zona del Golfo de México, a partir del río Mississippi, que es a final de cuentas digámosle así, el desagüe de toda esta zona del medio este de los Estados Unidos, en donde se produce de manera industrial tanto soya como maíz, principalmente cultivos transgénicos, y que son a la vez insumos de granjas de ganado, pueden ser por ejemplo vacas o cerdos principalmente, y todos estos efluentes van a terminar en el Golfo de México produciendo esta zona muerta. Haciendo esta comparación con lo que pudiera llegar a pasar en esta zona de la península, pues podríamos prever un efecto drástico en el ecosistema local y en la contaminación del agua de los mantos acuíferos e incluso de las lagunas y de los cenotes en esta zona, con perjuicio para toda la población. Como mencionaban anteriormente los compañeros que me precedieron, este daño esta afectación no solamente caería sobre las poblaciones mayas, serían las más afectadas por su situación de que viven, digamos, más cerca de estas regiones. Sin embargo, estos daños se extenderían a toda la población de la península. Por otro lado,
este tipo de acuerdos pues no parecen ser, a partir de lo que se está proyectando, no parecen ser demasiado sustentables. Permítanme solamente comentar muy puntualmente el contexto general de lo que implican los cultivos transgénicos. Para empezar, un organismo genéticamente modificado, un transgénico, está construido con secuencias genéticas provenientes de organismos que están evolutivamente muy distantes, tales como una bacteria o un virus o incluso genes de plantas. Y hay evidencia de que este tipo de inserciones, este tipo de secuencias transgénicas en los cultivos les provoca alteraciones a las plantas. Provoca alteraciones en las plantas de tal manera que las plantas, al ver alterado su genoma, su genética, les provoca alteraciones a nivel, por ejemplo, fisiológico, de tal manera que esas plantas terminan produciendo sustancias con potencial tóxico. Es a lo que se está enfrentando no solamente la población y el pueblo maya de la península de Yucatán, sino todo el pueblo de México al implementar este tipo de proyectos. Por otro lado, desde hace más de 30 años que existen los cultivos transgénicos y se implementaron con la promesa de aliviar el hambre en el mundo, o de que los cultivos transgénicos podrían ser aptos para adaptarse al cambio climático, o incluso que podrían coexistir con otros sistemas agrícolas. Los compañeros mayas, más que nadie, saben que los cultivos transgénicos, y particularmente en monocultivos, no son aptos para el tipo de suelo que existe en la península de Yucatán. Por otro lado, se ha documentado tanto académicamente como socialmente la afectación de este tipo de agricultura con los paquetes tecnológicos que utiliza, tales como pesticidas, herbicidas, plaguicidas, hacia las abejas. La apicultura en la península de Yucatán es una actividad importantísima, y haciendo de nuevo una comparación con otras situaciones que se han encontrado en otras partes del mundo donde se ha implementado la agricultura industrial y además la agricultura transgénica, se ha encontrado o se ha detectado muerte masiva de abejas en las regiones donde se está implementando este tipo de modelo agrícola. Incluso en Campeche se ha documentado previamente muerte masiva de abejas en zonas como Copelchen. Esta situación actual con polinizadores, no solamente con abejas, estamos hablando de diferentes especies de abejas, diferentes tipos de abejorros, por ejemplo, están decretándose como especies en peligro de extinción. Y aquí voy al principio. Derivado del modelo, de los modelos que se están implementando, estamos llevando a una extinción masiva de especies que ni siquiera están siendo contabilizadas. Pues creo que lo dejo aquí, y pues si hay preguntas las podemos resolver. Ya para ir cerrando la intervención de los compañeros y las compañeras, tenemos una declaratoria del foro que se tuvo el día de hoy sobre el pueblo maya peninsular ampara la vida de su territorio, de las políticas públicas que la mercantilizan, y la compañera Alma Delia Cantú va a dar lectura a la palabra conjunta de los que estuvieron hoy participando en el foro. Buenas tardes. Declaración de Jo. El pueblo maya peninsular ampara la vida de su territorio, de las políticas públicas que la mercantilizan. Reunidos en la ciudad de Mérida, en el antiguo pueblo maya llamado Ixcancipó, los representantes de los pueblos y organizaciones que luchamos por el reconocimiento de nuestros derechos colectivos, que luchamos por nuestra autonomía, que luchamos para seguir viviendo a pesar de las políticas públicas privatizadoras y empresariales
que luchamos sobre todo por la justicia que se nos ha negado históricamente, nosotros y nosotras, hombres y mujeres, mayas de Mérida, Común, Ticul, Bustos, Chablecal, Eptún, San José Tipse, Muna y Bacalar, decimos que no nos rendimos ni nos vendemos. Hemos venido para compartir nuestra lucha y denunciar los falsos proyectos de desarrollo que en nombre de la prosperidad están invadiendo nuestras comunidades, despojándonos de nuestra vida, de nuestros territorios, de nuestras semillas, de nuestra agua, de nuestro viento, de nuestro sol, de nuestros montes. Los aquí reunidos, hombres y mujeres mayas comprometidos con la justicia y la dignidad, comprometidos con la reivindicación de nuestros derechos como pueblo, denunciamos que la construcción de una megagranja de 49,000 cerdos en la población de Jobún, lugar que se encuentra dentro de la reserva de agua de la península por la gran cantidad de cenotes que se ubican en su área, este megaproyecto que está desarrollando la empresa Papo, Producción Alimentaria Porcícola, en una extensión de 120 hectáreas, impactará negativamente en la calidad del agua y también en las actividades de turismo local que desarrollamos los habitantes en los cenotes. Este proyecto de cerdos ha sido autorizado por la SEDUMA, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, siendo su titular el doctor Eduardo Bachori San Pedro, aprobando la manifestación de impacto ambiental elaborado por una odontóloga, que el Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán, ASPI, se realizó sin la participación real de miembros del pueblo maya y solo con la inclusión de la opinión y deseos de las empresas y autoridades de universidades y escuelas privadas y públicas de la península. También participaron en la construcción del ASPI organismos internacionales y organismos de la sociedad civil que muchas veces hablan a nombre de los pueblos sin pertenecer a él. Que el principal objetivo del ASPI es fomentar la economía verde, que no es otra cosa que convertir en mercancía la naturaleza en beneficio de las empresas y en perjuicio de las comunidades. Que sin nuestro consentimiento quieren convertir en corredores turísticos, reservas y espacios para megaproyectos de energías alternativas los territorios que históricamente han pertenecido al pueblo maya y que han sido conservados por él, que una de las estrategias que las autoridades utilizan para no respetar nuestros derechos es la de negar nuestra pertenencia al pueblo maya. Denunciamos que las inmobiliarias y los empresarios, en contubernio con las autoridades agrarias, entre ellas los propietarios ejidatarios en Chablecal, han excluido al pueblo de la toma de decisiones sobre el destino y uso de nuestro territorio. El territorio de Chablecal, la Unión de Pobladores y Pobladoras de Chablecal, por el derecho a la tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales, estamos preservando en el ejercicio pleno de nuestro derecho a seguir siendo pueblo y que nuestros hijos e hijas continúan conservando nuestra cultura y nuestro territorio. Que las autoridades han dicho que Chablecal no es un pueblo maya, negando nuestra pertenencia a nuestro pueblo, que vivimos diariamente a través del uso de nuestra lengua y el respeto a nuestras tradiciones culturales. Denunciamos que nuestro territorio está siendo amenazado desde que el gobierno federal otorgó el permiso a las transnacionales Monsanto para sembrar y comercializar sus semillas de soya transgénica. Denunciamos que a pesar de que el permiso está detenido por el Senacica, no deja de causarnos perjuicio, ya que las autoridades intentan, con engaños, realizar una consulta que en este momento, por el estado del permiso, no tiene sentido y que no está tomando en consideración al Consejo Indígena Maya de Bacalar, autoridad tradicional a quien compete el tema. Por lo tanto, nosotros no venimos a pedir ni a solicitar favores, sino a exigir el respeto pleno a nuestra identidad como miembros del pueblo maya al que han pertenecido nuestros abuelos, pertenecemos nosotros y pertenecen nuestros hijos, ya que esta ha sido una estrategia con la que sistemáticamente las autoridades nos niegan los derechos que como pueblo originario tenemos reconocidos en leyes y acuerdos internacionales emitidos y firmados por las mismas autoridades. El respeto de nuestro derecho a decidir sobre nuestra vida y nuestros territorios, es decir,
el respeto a nuestra autonomía y a nuestra libre determinación como pueblos originarios, derecho que es intrínseco a nuestra calidad de miembros del pueblo maya. El reconocimiento pleno de la trascendencia en el pueblo maya tiene la península en todas las esferas de la vida, cultural, económica, espiritual y política, ya que somos uno de los pueblos más numerosos y que ocupa uno de los territorios continuos más grandes, que las diferentes instancias gubernamentales, municipales, estatales, federales, realicen sus funciones como servidores públicos, sirviendo a los pueblos y no buscando perjudicarlos en complicidad con quienes quieren despojarnos de nuestros territorios para enriquecerse con ellos. Un alto a las políticas públicas que, de suplantando nuestra palabra, en claro perjuicio de nuestras comunidades y nuestros modos de vida y en beneficio de las grandes empresas, deciden atropellar nuestros derechos, al mismo tiempo que en un marco de ilegalidad violan leyes, decretos y acuerdos que ellos mismos han emitido. El cese a la simulación de cuidado al medio ambiente y a la naturaleza a través de proyectos que dicen ser ecológicos porque son promovidos por las instancias que deben respetar los recursos naturales, pero que en realidad solo están vendiendo nuestros territorios y haciendo negocios con él sin respetar a los dueños originales de él, y además mintiendo con la supuesta política ambiental y disfraz de la economía verde. El fin del falso enaltecimiento de la cultura maya ancestral a través de museos, reconstrucción de zonas arqueológicas, festivales mal llamados mayas y la folclorización de nuestro pueblo maya, atendiendo únicamente al mercado turístico, a la vez que a los mayas de hoy, a los mayas vivos, se nos niega nuestro reconocimiento como tales, se niega sistemáticamente nuestra pertenencia al pueblo en el que nacimos. Nos obligan a identificarnos como mayas, cuando lo somos por el hecho de vivir en el territorio peninsular y vivir en nuestras comunidades y conservar y respetar nuestra cultura y nuestra lengua. Respeto a los mayas vivos de la misma manera en que se respeta a los mayas ancestrales. Somos mayas, somos defensores del agua, de las semillas nativas, de nuestro territorio, de nuestra participación como mujeres en la toma de decisiones comunitarias, de nuestra autonomía, de la naturaleza, del aire, del sol. Nos encontramos, conversamos, tomamos acuerdo y decidimos seguir luchando juntos por la vida de nuestro territorio y en contra de las políticas públicas que la mercantilizan. Hoy Yucatán, 16 de abril de 2018. Gracias. Ya con la intervención de la compañera damos por concluida esta sesión de rueda de prensa, y en caso de que hubiera algunas preguntas, vamos a dar unos 10-15 minutos para las preguntas. Levantando la mano, está el micrófono para las preguntas.